8:35 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy martes 20 de agosto del 2013. Como todos los días lo hacemos, saludamos a quienes nos ven en distintas partes del mundo a través de la señal de Ecuavisa Internacional. También a quienes nos sintonizan por Radio Centro, el dial es 97.7 FM en Guayaquil. Y le recordamos que puede seguirnos en tiempo real o a cualquier hora a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Alberto Acosta, Mae Montaño y Wilson Pastor. Con Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a hablar sobre el origen de la iniciativa Yasuní ITT. Desde el inicio se planteó el plan A y el plan B. Los derechos de la naturaleza versus los derechos humanos. Esa es la alternativa, lo vamos a examinar. También hoy estará con nosotros Mae Montaño, asambleísta nacional del movimiento CREO. El apoyo de CREO a una consulta popular que defiende la no explotación del Yasuní. Lo vamos a conversar y hemos invitado además a Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales No Renovables. El gestor del plan B para explotar el Yasuní, una revisión de los costos ambientales frente a las rentas que, según ha dicho el presidente, sacarán al país de la pobreza. ¿Cuadran las cifras? Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Bueno, hay preocupación en el gremio de abogados del país. Creen que la justicia está presionada políticamente, cuestionan las denuncias presentadas por el Ministerio del Interior cuando jueces y fiscales no han fallado de acuerdo a lo requerido. Un primer informe de Jacqueline Rodas. El pasado 22 de julio, el ministro del Interior, José Serrano, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura en contra del fiscal del Guayas, Jackson Lima, porque no dictó prisión preventiva en contra de 9 personas acusadas de robar contenedores. El fiscal asegura que de hacerlo hubiera cometido una ilegalidad. Oye, no vio pero ni un cuchillo, pues. La opinión pública tiene que saber que la policía actuó mal, señores, actuó mal. El 13 de agosto, el ministro nuevamente presentó una denuncia, esta vez en contra de la jueza de Manabí, Sheila Aguilar, quien dictó 5 medidas cautelares en contra de 2 personas a quienes se investiga por usura, pero se negó a dictar prisión preventiva porque esta es una medida de última instancia para casos excepcionales. Estas denuncias preocupan al gremio de abogados. José Alomía, presidente del colegio en Pichincha, asegura que jueces y fiscales tienen temor de perder su trabajo y de ser desprestigiados. Una justicia totalmente intimidada. Jueces y fiscales atemorizados y pidiendo prisión preventiva contra el que es y el que no es, no por temor a una sanción. Esta opinión es compartida por el abogado Ramiro García, presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal y ex juez de la Corte Provincial de Justicia. Es triste que un juez tenga que pensar en mantener su cargo a costa de encarcelar a alguien. Evidentemente hay mucho temor a la hora de decidir algo, pero además a través de esto lo que se ha logrado es expandir el poder punitivo a límites irracionales. Al respecto reaccionó el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. El gobierno o funcionarios públicos o instituciones públicas que son partes procesales o que tienen el derecho a quejarse pueden presentar sus quejas. Eso sí que sean fundamentadas. Si no son fundamentadas, las rechazamos inmediatamente. Para conocer si las denuncias del gobierno han sido aceptadas y si existen jueces y fiscales sancionados o destituidos, el pasado miércoles enviamos una solicitud al Consejo de la Judicatura, pero hasta el momento no han proporcionado esta información. El ministro del Interior no considera que sus denuncias amedrenten a los funcionarios judiciales. Pero nosotros vamos a seguir actuando así, presentando las quejas y denuncias penales que sean necesarias para que la justicia efectivamente sea lo que ya está haciendo en una gran mayoría de casos, sea una justicia que protege y garantice derechos. Segunda parte de este informe hoy en Televistazo, la denuncia de una familia que asegura que el juez que lleva su causa recibe presión. Son las 7 de la mañana y en otro tema hay preocupación entre los padres de familia en Quito, pues con la zonificación de la educación muchos han tenido dificultades en la asignación de cupos. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, justificó el caos a la mala información ingresada en el sistema informático, ofreció solucionar los problemas en el transcurso de los próximos días. Enardecidos y desesperados. Muchos padres de familia buscaban respuestas del Ministerio de Educación, todo por la asignación de cupos estudiantiles en los 6 distritos educativos en Quito. Este fue el escenario en el Colegio Montúfar. Padres cuyos hijos aún no tienen colegio donde estudiar. Mi hija
vivimos en Solanda y le han puesto en una escuela Brasil y ella va al colegio. Madres de familia que lloran porque los méritos de sus hijos no están tomados en cuenta para ir a los mejores colegios como ofreció el régimen. Mi hija es buena estudiante y que le toca el colegio de ahí del barrio. No es posible. Hermanos que fueron inscritos en el mismo colegio, pero que al momento de verificar aparecen en establecimientos distintos y distantes. O lo que es peor, niños enviados a estudiar a la nocturna. Un niño de 10, de 11 años que le vaya a la noche, eso es injusto. El Ministerio de Educación asegura que de 1.360.650 alumnos matriculados en la Sierra y Amazonía, 26.389 registran problemas, los que serían solucionados en esta semana. Todos van a tener cupo, a todos les vamos a arreglar sus dificultades. Las quejas pusieron en apuros al ministro Augusto Espinosa, quien personalmente en el Ministerio de Educación intentó solucionar algunos casos. Marcelo, coordine para que vayan, acompañen a la señora y saque copia. Luego dispuso que funcionarios atiendan los problemas y ahí otro caos, el desorden. La falta de equipos hizo que con hoja y esfero los funcionarios anoten los problemas de cada alumno. ¿Qué pasa si una hoja de estas se pierde? No se pierde, porque yo soy funcionaria responsable. Y eso indignó aún más a los padres. Pero ¿por qué se originó el problema? El ministro Augusto Espinosa y explica por qué. Hubieron errores de asignación producto de la mala información registrada al momento de la inscripción. Existe un porcentaje de cupos que no están asignados como se debe y en ese caso se está corrigiendo. Y lo que queda por ahora, dice, es tener paciencia mientras se soluciona cada uno de los casos. El presidente de la República anunció el jueves pasado que solicitará a la Asamblea Nacional la autorización para explotar los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní y decretó el finiquito del programa Fondo Yasuní para dejar ese petróleo bajo tierra. Sobre el origen de la iniciativa Yasuní ITT, el pasado sábado el presidente Rafael Correa señaló lo siguiente. Veamos. Como dije ese día, no por buscar rédito, fama, sino que sí me molesta el oportunismo, ¿no? Que era de otro la iniciativa de Yasuní ITT. La iniciativa de Yasuní ITT fue un servidor, compañero. Fue el presidente de la República en junio del 2007, directorio de Petroecuador, allá en el edificio de Petroecuador en el 6 de diciembre. Carlos Pareja, ya no sé, le tuve esa reunión, pregunta. Y era ministro de Energía Alberto Acosta. No es de él la iniciativa, es de Rafael Correa, presidente de la República. Está con nosotros Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, y gracias por la oportunidad que me brinda para poder compartir sobre estos temas de interés nacional. Yo anotaría algo que me parece importante. Discúlpeme, Alfredo. Sí. El presidente de la República presenta la iniciativa como de su autoría. Habría que refrescarle un poco la memoria. Precisamente eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo se gesta la iniciativa Yasuní ITT de dejar el petróleo bajo tierra? No fue un asunto pues de pocos meses. Eso quería... No, eso tiene mucha historia, Alfredo. Pero si el presidente de la República cree ser el autor de la iniciativa y él va a estar tranquilo con esa posición, pues adelante. Lo que no me llamaría la atención si él pretende ser el autor de todas estas potentes iniciativas es que en poco tiempo nos diga que él también fue el inventor del agua tibia. Pero dejemos al presidente, la realidad es otra. Antes de llegar a la reunión del directorio de Petroecuador, que no fue en junio o julio, sino que fue en marzo, el 30 de marzo en la ciudad de Quito, porque ahí se reunía el directorio de Petroecuador, hubo un proceso largo y difícil. Por un lado caminaba el afán de extraer el crudo. Recordemos que en el año 2004, en el gobierno del inefable coronel Lucio Gutiérrez, se revalorizaron las reservas petroleras del campo Ispingo, Tambococha, Tiputín y el ITT, y se dijo que se iba a iniciar esta actividad. Cuando empiece el gobierno del presidente Correa, esta iniciativa contaba incluso con una unidad ejecutora en Petroecuador. Pero antes, mucho antes, ya en los años 90, comienza la resistencia a la actividad petrolera en la Amazonía. Y seguramente alguna persona afectada por las actividades de la Chevron Texaco debió haber dicho basta el petróleo, no más petróleo. Y surgió, como todos conocemos, el juicio en contra de la Texaco. Y en el año 2000, como resultado de muchos trabajos y esfuerzos, se publica un libro que se llama Ecuador Postpetrolero, en donde se plantea la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía. Esta iniciativa tiene varias
varios bemoles, varios procesos, varias etapas, y se llega incluso en el plan de gobierno del Movimiento País, en el año 2006, cuando estábamos llevando adelante de la candidatura de Rafael Correa Delgado, se lleva incluso en este plan de gobierno que tengo aquí en mi mano, a establecer en la página 47 la moratoria petrolera como una posibilidad, no ampliar más la frontera petrolera. Y ese es el punto de partida de la iniciativa Yasuní-TT. Ya antes, en el año 2005 y 2006, grupos como Acción Ecológica y All Watch se preocuparon de atender la situación del campo Ixpingo, Tambococha, Tiputini, y ahí se plantea la posibilidad de una compensación económica a cambio de dejar el crudo en el subsuelo. Cuando Alberto Acosta es nominado ministro de Energía y Minas, yo venía trabajando en este proceso de defender la Amazonía desde tiempo atrás, planteo dentro del gabinete que estaban haciendo la posibilidad de dejar el crudo en el subsuelo. Y había una pugna que está documentada en todos los medios de comunicación, incluso con algunas caricaturas muy simpáticas, en las cuales el presidente de Petroecuador, Pareja Yanuseli, y Alberto Acosta, ministro de Energía, enfrentaban dos tesis contrapuestas. Pareja tenía ya incluso conformado un consorcio con empresas china, brasileña y chilena para explotar el crudo del ITT. Y Alberto Acosta decía, no explotemos el crudo del ITT, hagamos realidad esta iniciativa que surge desde la sociedad civil y que no tiene gerente propietario. Nadie puede decir, yo soy el dueño absoluto de la idea. No hay nadie. Fue una iniciativa que se fue enriqueciendo y que luego, cuando el presidente Correa la acepta y la plantea a nivel internacional, que ese es su gran mérito, nosotros pudimos todavía seguir enriqueciendo con el debate y la discusión esta iniciativa que es del pueblo ecuatoriano, y yo diría que es de la humanidad, porque es una iniciativa revolucionaria. Ahora, es una iniciativa que tiene principios éticos fundamentales de defensa de los derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Justamente, pero aquí hay un asunto. El 17 de abril del 2007, es decir, un poco después de la sesión de Petroecuador a que usted se refiere, se aprueba, digamos, antes de que se apruebe la iniciativa Yasuní, que según el presidente se aprobó en abril, usted como ministro de Energía y Minas firmó con Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, un acuerdo para la instrumentación de la cooperación en el sector energético, señalando los proyectos a ejecutarse. El primer proyecto era para la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT. Hay una cámara aquí. Y participación en la faja petrolera del Orinoco y el desarrollo de un complejo de refinación, industria petroquímica básica en la costa del Ecuador. Es decir, que, como usted ya lo ha reseñado, habían las dos posiciones. Pero ya desde el inicio del gobierno del presidente Correa se manejaban entonces simultáneamente el plan A y el plan B. ¿Por qué se firmó este convenio con Venezuela? Sí, señor, por una razón muy simple, usted lo acaba de señalar. Desde el inicio del gobierno del presidente Correa, exactamente desde el día 30 de marzo, cuando se discute esto en el directorio de Petroecuador, se establecen las dos posiciones: dejar el crudo en el subsuelo, que era una tesis que la defendía yo, recogiéndola desde la sociedad civil, y extraer el petróleo. Yo era ministro de Energía y Minas, yo era el responsable, en el caso de que fracase el plan A de dejar el crudo en el subsuelo, de llevar adelante la iniciativa de extraer el petróleo en contra de mi voluntad. Yo no podía tomar decisiones solos. El presidente de la República conocía todas esas decisiones, y el día 17 de abril, en ese documento que usted acaba de presentar, que son en realidad 3 los convenios firmados en esa fecha con el gobierno de Venezuela, uno anterior se firmó el día 16 de enero del mismo año 2007. En esa ocasión estuvieron presentes como testigos en la isla Margarita, cuando se conforma UNASUR, el presidente Rafael Correa por el Ecuador y el presidente Hugo Chávez por Venezuela. Fue un acuerdo público que incluso lo di a conocer en la presidencia de la República, donde di la rueda de prensa al regresar de Venezuela. Esa es la realidad, total transparencia. En tanto ministro, yo apoyaba, tenía que recibir las normas y las instrucciones del presidente de la República, pero yo apoyaba decididamente, como lo voy a demostrar a continuación, la iniciativa de dejar el crudo en el subsuelo. Justamente, cuando yo me despido del ministerio, perdón, Alfredo, cuando yo me despido del ministerio, el día 14 de junio,
entrego este documento que es la Agenda Energética 2007-2011. Aquí puede ver la ciudadanía, no sé si está claro, la Agenda Energética 2007-2011 hacia un sistema energético sustentable del Ministerio de Energía y Minas. Esto es parte del gobierno del presidente Rafael Correa y de Alberto Acosta como ministro de Energía. En este documento, en la página 49 se habla de la posibilidad de extraer el crudo del subsuelo y en la página 51 de dejar el crudo en el subsuelo. Y desde la página 90 en adelante, varias páginas dedicamos a la protección del Parque Nacional Yasuní y rescatamos esta tesis que es fundamental, es una tesis que tiene que ser entendida. No hay dueños en esta iniciativa. La consulta popular que se viene no puede ser el espacio para personalismos. Es una tesis que se está defendiendo desde amplios segmentos de la población y sobre todo la juventud tiene que tener claridad de haber sido parte de un proceso de vida, que nosotros los viejos y ellos los jóvenes puedan ver a sus nietos a los ojos y decirles: hemos defendido la vida, hemos luchado por la vida, por los derechos de la naturaleza y por los derechos humanos, fundamentalmente los derechos de pueblos no contactados. Precisamente hay otro aspecto que es muy importante. Aparte de las gestiones dentro del Ejecutivo, tenemos lo que pasó en la Constituyente. En 1998, Yamil Mahuad, mediante decreto ejecutivo, declaró zona intangible la zona sur del Yasuní para proteger de la explotación petrolera a la reserva de la biosfera y a los pueblos no contactados. Pero la Constitución de 1998 no daba derechos a la naturaleza ni prohibía la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles. O sea, eso se lo hace en la Constitución de Montecristi. Y sobre los derechos constitucionales de la naturaleza, el presidente Rafael Correa el jueves pasado señaló lo siguiente. Veamos. Ustedes aman la vida, yo también amo la vida. Ecuador ama la vida, pero se están produciendo muertes, que son verdaderos crímenes en el siglo XXI, por dengue, por ameliasis, por desnutrición, insisto, patologías de la miseria. ¿A ustedes no les gusta el petróleo? Les aseguro que a mí tampoco me gusta, pero a todos nos debería disgustar aún más la miseria. Y que nadie se engañe. Necesitamos nuestros recursos naturales para superar lo más rápidamente la pobreza y para un desarrollo soberano. El mayor atentado a los derechos humanos es la miseria. Y el mayor error es subordinar esos derechos humanos a supuestos derechos de la naturaleza. No importa que haya hambre, falte servicios. Lo importante es el conservacionismo a ultranza. Esto también es un falso dilema, ya que el ser humano es parte de la naturaleza. Y la pobreza también atenta contra la Pachamama, con la sobreexplotación de suelos, la tala indiscriminada de bosques, la contaminación de nuestros ríos por falta de servicios adecuados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es lamentable que el presidente de la República, al parecer, no entendió el contenido profundo de la iniciativa Yasuní-TT y tampoco entiende la Constitución de Montecristi. Supuestos derechos de la naturaleza. ¿Cuándo se dice en la Constitución? ¿Y quiénes que estamos defendiendo la vida decimos que primero es proteger la naturaleza olvidándonos de los seres humanos? No, si los seres humanos formamos parte de la naturaleza, si el gran reto del buen vivir del Suma Causay es crear una sociedad que se nutra de relaciones armoniosas, de los seres humanos consigo mismo, de los seres humanos con sus congéneres, de individuos y de colectividades viviendo en armonía entre sí y con la naturaleza. Ese es el gran reto. Habría que preguntarle al presidente Correa qué es lo que ha hecho en estos últimos 6 años para enfrentar todos esos males, de esas enfermedades con las cuales nosotros no estamos de acuerdo y queremos superarlas. Y él dice que ahora sí la va a superar porque va a recibir 18,000 millones de dólares. Si él ya recibió más de 150,000 millones de dólares en los últimos 6 años, suma el presupuesto general del Estado, en términos nominales son más de 150,000 millones de dólares. Ha resuelto esos problemas, algo ha bajado la pobreza, pero esos problemas están ahí, y creer que ahora con el recurso que se va a obtener en el ITT se va a resolver el problema de la pobreza, creo que es un grave error. Además, a mí me llama la atención, Alfredo, algunas cosas que escuché la noche del día jueves. Con qué facilidad se cambia de discurso. El pueblo ecuatoriano apoya y apoyaba con fe esta iniciativa. Yo creo que continúa apoyando el pueblo ecuatoriano esta iniciativa, pero el presidente de la República de la noche a la mañana nos dice que ya no solo van a ser 7,000 millones de dólares, que es lo que se manejó durante 6 años, y nos habla de 18,000 millones de dólares y nos confronta con aquella disyuntiva perversa: petróleo
si no tenemos petróleo no podemos enfrentar la pobreza. Eso es perverso, eso no es cierto. Al contrario, se van a construir hospitales en la Amazonía para atender las enfermedades que provocará la explotación petrolera. Luego el presidente de la República, concretamente su ministro de Justicia, nos dicen que ya no hay pueblos contactados o en aislamiento voluntario en la zona del ITT. Hasta hace pocos días ese era uno de los argumentos potentes de la iniciativa Yasuní-ITT, y posteriormente nos quiere hacer creer que solo van a extraer el crudo en el 1% o el 1 por 1000, como que se pudiera aislar la actividad petrolera de todo el marco donde se va a desarrollar la misma. Para precisamente que sobre los eventuales daños al Parque Yasuní, la ex ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, ayer en Contacto Directo dejó registrado lo siguiente, veamos. En este caso, la mayor concentración es que no se abran demasiadas plataformas en la zona de manera que podamos controlar algún proceso de deforestación. Por eso es que no va a haber la apertura de ninguna vía, no va a haber procesamiento del petróleo dentro del campo, eso se lo hará fuera. Tanto es así que lo que se va a aperturar es la posibilidad de una trocha, que se suele llamar, para que sea sacado los líquidos que usted acaba de mencionar, sobre todo en el ámbito de las aguas de formación, que son las más altamente contaminantes. En el caso de los desechos sólidos, decirle que el impacto es menor en la actividad petrolera y todo puede ser sacado de la zona utilizando, por ejemplo, infraestructura y toda la tecnología heliportable. Ya se está implementando normas de calidad al más alto nivel internacional, como es en el bloque 31, no habría por qué no implementarse en el bloque 43. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, Alfredo, en primer lugar yo creo que la ciudadanía debe entender que aquella idea de que simplemente se va a afectar el 1%, 1 por 1000, es una idea falaz. Nos quieren hacer creer que se puede concentrar en un solo punto la actividad petrolera. No, la actividad petrolera se organiza, se expande como una red de telaraña. Una red de telaraña no cubre toda la superficie, quizás cubre el 1% de la superficie, pero establece una serie de vínculos, establece una serie de redes, por eso es red de telaraña, en los cuales se va desarrollando una serie de actividades que van a ser perniciosas para la naturaleza. Las trochas, las carreteras, los aeropuertos, los helipuertos, las instalaciones y todo eso con actividades que van a afectar la naturaleza. ¿Qué va a suceder cuando empiece, por ejemplo, la exploración sísmica, donde se utilizan explosivos que son luego detonados controladamente para tener información del subsuelo? ¿Qué va a suceder cuando se rompan los frágiles equilibrios ambientales de una zona mega diversa? Porque el Yasuní es una suerte de gran banco genético, para ponerlo en términos muy sencillos, una suerte de arca de Noé, donde hay una enorme diversidad, donde existe la vida y los pueblos no contactados, cuya vida va a estar en riesgo. Eso es un tema que tienen que entender con absoluta claridad. Los expertos nos dicen que en un parque como el Yasuní, que es una reserva del Pleistoceno, si se afecta un pedazo muy pequeño, se afecta todo el equilibrio ambiental. Por eso yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se está diciendo y haciendo. No es que solo va a afectarse el 1%, esa red de instalaciones petroleras va a poner en riesgo el equilibrio de una de las zonas más ricas en biodiversidad, más ricas en vidas que tiene el país y que tiene el planeta entero. ¿Se debe recoger entonces firmas para una consulta popular? ¿Ese es el camino? Sí, señor, vamos a ir, como manda la Constitución, a una consulta popular para proteger todo el campo Ispingo, Tambococha, Tiputini. Y que quede absolutamente claro, esa consulta popular no puede ser espacio para oportunistas o para personas que pretenden este rato capturar apoyos para futuros procesos electorales. Esta consulta popular tiene que tener un liderazgo colectivo y múltiples vocerías. No está en juego aquí el apoyo a una persona, porque no hay dueños de la iniciativa, no hay un gerente propietario de la idea. Está en juego la vida, los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, el futuro de nuestros niños y de nuestros nietos. Hay que estar muy claros en ese sentido. Por eso yo le invito a la ciudadanía, sobre todo a la juventud, que se apersone de este proceso y que haga realidad esta transformación. Ojalá esta consulta popular le habría convocado el presidente de la República, pero al parecer tuvo miedo, porque ¿o será que en el Yasuní, como no hay toros ni gallos, no hay necesidad de hacer una consulta popular? Debía él convocar una consulta popular para que se debata sobre la suerte del campo Ispingo, Tambococha, Tiputini. Pero si él no lo ha hecho,
o la Asamblea Nacional controlada por él. No lo va a hacer, lo va a hacer la ciudadanía. Alberto Acosta, gracias por su participación en Contacto. Gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Después de una pausa vamos a estar conversando con Mae Montaño, asambleísta nacional del movimiento CREO. Una consulta popular para dejar las reservas del ITT bajo tierra. La propuesta de CREO de despetrolizar la economía. Ya regresamos con eso, quédese con nosotros. La naturaleza es una obra de arte, pero Dios es el único artista que existe y el hombre no es más que un obrero de mal gusto. Lo dijo George Sand, escritora francesa. Siete 27 de la mañana, Mae Montaño, asambleísta nacional por CREO. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a usted, Steffi, y al querido pueblo ecuatoriano también. Ustedes como movimiento en otros casos sí se han mostrado a favor de que existe explotación responsable, minera o petrolera. En el caso específico del ITT en el Yasuní, ¿por qué creen que es mejor mantenerlo bajo tierra y no explotarlo? Permítame, Steffi, iniciar diciendo que el tratamiento que desde el gobierno se le ha dado a la iniciativa Yasuní ha configurado el engaño del siglo y ha sido la gran mentira de Rafael Correa, presidente de la República, precisamente al pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros lo que estamos haciendo ahora es ratificar lo que ya fue una posición y una postura de nuestro líder Guillermo Lasso y del movimiento CREO durante campaña. En su propuesta 30, con absoluta claridad, lo dijo. La iniciativa Yasuní debe ser una iniciativa del pueblo ecuatoriano que no necesita pedir apoyo de otros países y que tiene que ser asumida con absoluta responsabilidad y defendida con pasión como una responsabilidad, no solamente con el ambiente, sino básicamente con esta riqueza que hay, esta riqueza en cuanto a especies, esta megadiversidad que constituye el Parque Yasuní, pero sobre todo porque está en juego la vida de hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, que son los pueblos no contactados. Así que con absoluta responsabilidad lo hemos dicho y por eso con autoridad moral ahora podemos seguir hablando del tema y asumimos la posición de apoyar a la sociedad civil que debe ser la actora, que debe ser la protagonista en la defensa de esta iniciativa. Escuchemos algo de lo que ha dicho ya el líder de su movimiento, Guillermo Lasso. Es necesario no explotarlo para encarar una necesidad, el cambio del modelo de desarrollo del Ecuador, despetrolarizar la economía ecuatoriana, es decir, pensar en la diversificación, sustituir esos recursos por esa capacidad creativa de los ecuatorianos. El presidente ha dicho que determinados grupos sociales o movimientos políticos no obtuvieron más allá del 3%. Yo le diría a esos grupos y movimientos políticos que su porcentaje más el de CREO podemos superar el 30% y por lo tanto encarar el desafío que nos han planteado, recoger firmas para llevar a una consulta popular la decisión de explotar o no el Yasuní. Primero, ¿cómo sustituir esos recursos petroleros y despetrolizar la economía como sugiere Guillermo Lasso? Pues como lo han hecho otros países según la experiencia, pero déjeme decirle también, Steffi y pueblo ecuatoriano, que lo que no hay que olvidar es el engaño y la mentira, porque mientras se suponía que había la promoción de un famoso plan A, lo que se hacía era dar pasos firmes en la consecución, en concretar el famoso plan B. Por eso decimos, el plan B del gobierno, que era de la explotación, siempre fue el plan A. Así lo ha demostrado las acciones, así lo han demostrado las decisiones y así lo han demostrado los dichos y discursos del presidente de la República. Pues el plan B debió ser siempre la discusión profunda de encontrar la nueva vocación productiva del Ecuador sin depender del petróleo. Esa vocación que otros países como Costa Rica lo han hecho durante estos 6 años de promoción de la iniciativa. Debimos empezar a discutir precisamente lo que usted está planteando. Pero hay que dejar claro también, a veces con cifras, lo que eso significa.
Se suponía que eran 3.600 millones de dólares lo que se pretendía encontrar como apoyo de otros países. Eso significaría, en términos 300 millones, porque eran 13 años, 300 millones anuales. Pero vamos a hablar con la cifra grande que nos han puesto ahora. 18.000 millones dice que se van a sacar de la explotación del petróleo del Yasuní en aproximadamente 30 años. ¿Qué significan 600 millones al año? La gran pregunta es, a un gobierno que ha recibido cada año un poco más de 8.000 millones por motivo de la explotación del petróleo, cada año ha recibido esa cantidad, y no ha sido capaz, no han tenido la capacidad suficiente para en las provincias como Esmeraldas, en las provincias de la región amazónica, afectadas precisamente por los daños ambientales, por los daños humanos y sociales que ha acarreado esa explotación, resolver esos problemas. ¿Cómo pretenden ahora con 600 millones anuales resolver los problemas de la pobreza en estas provincias y más, como dicen, en todo el Ecuador? El presidente, en efecto, ahora habla de 18.000 millones de dólares por el aprovechamiento de las reservas del ITT sobre la base de los precios del petróleo. Por un lado, ustedes saben a qué responde que ahora se estén considerando 11.000 millones de dólares más de lo que se estimaba, y por otro lado también están las cifras sobre los gobiernos autónomos descentralizados amazónicos, que recibirían unos 250 millones de dólares más 1.800, según ha dicho el presidente, por repartición de excedentes petroleros. Entonces, siendo las provincias más pobres, ¿no vale la pena la explotación a cambio de esos recursos para combatir la pobreza? Lo que debemos decirle al presidente de la República es que en medio de esta feria de engaños y de mentiras, ¿cómo creer lo que ahora nos están diciendo? Deberían explicarnos cómo es que ha subido esta cifra, cómo se ha duplicado, un poco más de duplicado esta cifra. Pero como les encanta hablar con números, yo digo, en un país que en su actual presupuesto tiene un poco más o cerca de 8.000 millones de dólares para pagar sueldos de burocracia, y 8.000 millones o cerca de 8.000 millones o un poco más de esa cifra para pagar bienes y servicios que necesita el funcionamiento de esa burocracia, ¿por qué no estar hablando entonces de mecanismos claros para reducir ese gran peso sobre la vida de los ecuatorianos, que está absorbiendo todos nuestros impuestos, todo lo que los ecuatorianos pagamos? Ni siquiera ya alcanza para sostener todo el ejercicio de esa burocracia. ¿Por qué no hablar de asumir con responsabilidad el manejo de esos recursos para que el Ecuador, para que los ecuatorianos ahora y en el futuro podamos seguir gozando de la riqueza, de la megadiversidad que significa el Yasuní? ¿Por qué no abrir el debate profundo, serio, real, de cuál es esa nueva vocación productiva del país, de qué hacemos con el turismo, de cómo generamos nuevas oportunidades y de cómo superamos esa política del despilfarro en el que hemos caído en estos últimos años, en el cual nos hemos comido toda esa gran cantidad de recursos que han venido del petróleo precisamente por estos altos precios que ha tenido en estos años. Vemos, asambleísta, que este tema ha revivido también a la segunda fuerza política en el país, que es Creo, y esto significa que van entonces a abanderar ustedes la lucha por la consulta popular y en ese caso por la no explotación del Yasuní, porque como decía Alberto Acosta, ¿qué garantiza sino que esto sea ocasión para que otros movimientos oportunistas quieran aprovecharse de esto para las próximas contiendas electorales? Permítame decirle a usted y al pueblo ecuatoriano que Creo ha estado vivo, está vivo y seguirá vivo, y está vivo por decisión del pueblo ecuatoriano. Hay dos cosas claras que nosotros queremos decirle a la ciudadanía. Lo primero es que el siguiente paso será en la Asamblea. La ciudadanía, el pueblo del Ecuador, no puede exonerar a la Asamblea de su responsabilidad en este tema. El artículo 407 de la Constitución es claro. La Asamblea tendrá, para permitir aquello que ha dicho el presidente, tomar una resolución, una declaratoria de interés nacional
pero antes de esa declaratoria podría también decidir ir a consulta. Lo que le decimos al pueblo ecuatoriano en este momento, a la sociedad civil organizada, a la ciudadanía en su conjunto, a las organizaciones que trabajan en beneficio del cuidado del ambiente y todas las organizaciones sociales que estamos interesadas en el tema, principalmente los vagos, esos que nos han mandado a recoger firmas. Lo primero que hay que hacer es cercar, en el mejor sentido de la palabra, a la Asamblea. Hay que obligar a los asambleístas a que asuman su responsabilidad en este momento que es histórico para el país. Los ecuatorianos tenemos que saber que tenemos representantes. ¿Por qué debemos ir a recoger firmas si hemos votado por asambleístas que nos representan? Ciudadanos en cada provincia, acérquense a sus representantes, acérquense a sus asambleístas, oblíguenles a que asuman el desafío y la responsabilidad de decir no a esa declaratoria de interés nacional. Y si es que no tienen la valentía para hacerlo, entonces que le devuelvan el poder al pueblo ecuatoriano para que en una consulta se pronuncie. Ese es el primer escenario, ese es el escenario que se viene en los días siguientes. Hasta tanto, los vagos que queremos apoyar al Yasuní, como hemos dicho que son vagos los que no quieren recoger firmas, podemos al mismo tiempo empezar este proceso apoyando el movimiento Creo. Guillermo Lasso, los asambleístas de nuestro bloque, lo hemos dicho con absoluta claridad. No queremos liderar esta situación. Esto tiene que ser asumido como una iniciativa soberana del pueblo ecuatoriano. La sociedad civil lo hará y nosotros estaremos ahí porque es nuestra responsabilidad respaldar esas acciones y apoyar en todo lo que sea posible. Y empezamos nuestra responsabilidad al interior de la Asamblea. El camino será entonces, por un lado, presionar en la Asamblea, aunque ya Alianza País ha adelantado cuál será su veredicto, y el otro es, tal como dice la Constitución, recoger ese 5% de las firmas para promover e impulsar una consulta popular. Mae Montaño, el movimiento Creo, y aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros. Y Creo estar ahí para apoyar todas las acciones y las decisiones del pueblo ecuatoriano. Los vagos apoyamos al Yasuní. Yo sí firmo por el Yasuní. Gracias, Mae, por estar con nosotros. 7:38, tiempo de una pausa y en instantes. Hoy estaremos conversando con Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales No Renovables. Una revisión al plan B de explotar el Yasuní. También el decreto presidencial que pone fin a la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra. Modifica el plan B original, incluye también el campo Ispingo que está en el corazón del Parque Yasuní. Regresamos para su análisis. Quédese en nuestra sintonía. Wilson Pastor, como ministro de Recursos Naturales No Renovables, el 5 de mayo de 2010, sobre el plan B de la iniciativa Yasuní ITT, dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. Yo soy el que presenté el plan B. Lo que proponemos en esa alternativa B es que no se explote Ispingo, que esté en el corazón de Yasuní. Se explote solamente el TT, Tambococha Tiputini, con oleoducto fuera del parque. Que la generación eléctrica sea enviada vía remota desde el bloque 15. Que por otro lado no se procese el petróleo, sale con agua y gas. Esta separación va a hacerse en Yuturi, donde ya hay instalaciones. Muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Con los pocos minutos que me ha dado, vamos a ver si podemos responder sí tenemos cosas que han dicho inexactas. Suficiente. El decreto presidencial número 74 de agosto 15, en su artículo 4, habla en general de la explotación de los campos petroleros en el Parque Yasuní. Es decir, que no excluye a ninguno. Entonces, esta variante al plan B se debe a que el campo Ispingo, que está en el corazón del Yasuní, según usted indica, es el que posee las mayores reservas. Le voy a responder a esta pregunta, pero permítame rectificar ciertas cosas que se han dicho anteriormente. La primera, ¿de qué iniciativa Yasuní está hablando Alberto Acosta? La que yo conozco, la que conoce usted y la que conoce el pueblo ecuatoriano es que la que elevó el presidente a consideración de la comunidad internacional en estos términos. Estamos dispuestos a dejar bajo tierra las reservas del ITT siempre y cuando la comunidad internacional haga un esfuerzo de apoyo con el 50% equivalente de los valores de las reservas. Nunca hubo una alternativa Yasuní en la cual se diga únicamente vamos a dejar bajo tierra pase lo que pase. Eso nunca existió. El segundo tema que quiero yo aclarar de Alberto Acosta es que, como él sabe perfectamente, como petrolero que es y que fue, es una falacia afirmar
que porque vamos a explotar el 1 por 1000 o menos, o vamos a desforestar el 1 por 1000 o menos, eso equivale a hacer una telaraña. Eso es una falacia y una mentira. La verdad es que se están utilizando 7 tecnologías nuevas, no convencionales, no de ensayo. Se probaron en Pañacocha y se están probando en el bloque 31, por el cual se minimiza el impacto ambiental al mínimo. Y voy a enumerarlas. La primera, hay 7 plataformas que ya se hicieron en el Yasuní en los años pasados. Vamos a utilizarlas. Por excepción, se hará una plataforma adicional. Esas plataformas son de 1,5 hectáreas a 2 hectáreas. Por otro lado, no vamos a procesar el crudo en el sitio, que es como hacer una refinería. Esa refinería ya está hecha en Edén Yuturi, a 75 kilómetros. Vamos a bombear el crudo con agua y gas hacia allá. En tercer lugar, no vamos a generar electricidad para mover las bombas del subsuelo y de superficie haciendo plantas de energía eléctrica en el sitio. Estas están en Edén Yuturi y se va a mandar vía remota. En cuarto lugar, todo el movimiento de materiales y personas, especialmente de equipo pesado, va a ser helitransportable o vía fluvial. En quinto lugar, el transporte va a ser, el oleoducto va a ser puesto fuera del parque, como se puede ver en esta lámina, en que el oleoducto sale de Tiputini fuera del parque en todo su recorrido hasta llegar a Edén Yuturi. Y finalmente, debemos señalar que es más importante que exista una empresa con capacidad, con fuerza económica para que preserve el parque, que dejarlo como está. Cuando Petroamazonas actúe allí, se podrá hacer lo que se hizo en Pañacocha, impedir que nadie entre al parque o al bosque protector en el caso de Pañacocha, que haya una institución fuerte de monitoreo y control de la flora y fauna del parque, como lo está haciendo el MAE en Pañacocha, de manera que de esta forma sí podamos preservar el parque. Con estas aclaraciones le respondo con mucho gusto. A la primera pregunta, sí, respecto a que se habla en general de los campos y no solo sobre el TT, o sea, ¿se está incluyendo el Ispingo? En efecto, en la propuesta del presidente, que debe ser considerada y resuelta por la Asamblea Nacional, y de ser el caso por una consulta, el plan B consideraba solamente el Ispingo, Tiputini, que está fuera del parque, y Tambococha, que está dentro del parque. Ahora se abre la posibilidad de poder trabajar también el yacimiento Ispingo. No se tiene todavía un plan de desarrollo de ese campo. Petroamazonas tendrá que elaborarlo, tendrán que aprobar las autoridades y, de ser el caso, ejecutarlo. Pero efectivamente se abre esta posibilidad. Y para responder también a una pregunta que usted le hizo a la persona que estuvo antes que yo, mire, nadie está mintiendo. Aquí se trata de decir la verdad. Cuando en el año 2004 se hace el estudio de reservas, o se tienen los resultados del estudio de reservas del IFP, del Instituto Francés del Petróleo, efectivamente sale un resultado de 7.200 millones de dólares de beneficio neto para el Estado. Pero lo que se olvidan de decir es que a esa época el precio estaba en $25. Hoy estamos en $100. Estamos 4 veces más arriba, ministro, en valor económico. Es la razón por la cual se fijó el valor no fue en el 2004, sino en el 2007, y ahí ya se hablaba de $75 el barril. No, permítame que le rectifique. El estudio presentado por el IFP, que lo tengo yo aquí, señala que hay ese monto de valor equivalente sobre una base de $25. Hoy día estamos en $100. Lo que ha hecho Petroamazonas es ser un poco más conservador, calcular a $70 en el largo plazo el precio del petróleo, que me parece correcto, y sobre esa base saca un valor de $18.000 millones de beneficio neto actual en valor actualizado. Ahora, pero el asunto es que es un crudo pesado, o sea, no tiene el mismo valor. El precio de 100 es el valor de referencia de Texas, que es ligero. Por eso lo indico. Si fuera el crudo de 23 grados API del crudo oriente, serían $100, que hoy día el precio promedio del crudo oriente.
el crudo de Ispingo es de 14 grados API y hay una penalización importante, probablemente de $10, no de 30. Pero a largo plazo es preferible ser conservador. Ahora, respecto al volumen de las reservas, siempre se han señalado tres tipos de cálculos. De acuerdo a los datos de Petroecuador, las reservas probadas, es decir, los volúmenes de petróleo in situ que pueden comercialmente ser explotados, son de 412 millones de barriles. Las reservas probadas más probables, 920 millones de barriles. Y si se consideran las reservas posibles, el potencial podría llegar a 1.531 millones de barriles, lo que obviamente estaría sujeto a la comprobación mediante un periodo previo de exploración. En estos 18.292 millones de dólares que rendirá la explotación, ¿de qué volumen de reservas y de cuántos barriles diarios de producción se estarían considerando? Se está hablando exclusivamente del mismo monto de reservas que fijó el Instituto Francés del Petróleo en el año 2003, de reservas probadas que se pueden producir de 920 millones de barriles de petróleo. Por supuesto, las nuevas tecnologías permiten aumentar esas reservas, tanto más que el precio se ha cuadruplicado. Pero se ha mantenido esa cifra conservadora de 920 millones, se ha movido el precio de 25 a 70 dólares y es lo que da el resultado de 18.000 millones de dólares en valor actual. Ahora, en cuanto a la forma de explotación, usted señaló que el procesamiento se realizará en Edén Yuturi, fuera del Yasuní, pero se trata de 900 millones de barriles de crudo y de 3.600 millones de barriles de aguas sedimentarias. ¿A dónde van a ir a parar? ¿Cómo se procesarán? Porque igual si están fuera del parque, fuera de la zona, de todas maneras hay que ver dónde se ubica eso o cómo se lo procesa. ¿Qué procedimiento se sigue en ese caso? Doctor, ya se utiliza desde hace muchísimos años y permítame hacer una reflexión, la gente todavía piensa en la pesadilla de los años 70 y 80 de la explotación de Texaco como si eso estuviera aplicándose actualmente. Hoy en día, en el oriente ecuatoriano, todo el agua de formación se reinyecta con pozos y inyectores de agua. Y para responderle, Edén Yuturi tiene una capacidad de más de 1 millón de barriles de proceso entre agua y petróleo. No se ocupa toda la capacidad, hay 400.000 barriles de capacidad adicional. Esta capacidad va a ser inicialmente utilizada para procesar y separar el agua del crudo en Edén Yuturi. Habrá probablemente que ampliar esa capacidad en el futuro. Hay capacidad, hay esta posibilidad en Edén Yuturi y se lo hará seguramente. Ahora, si no se explota la reserva del ITT, ¿para cuántos años más tenemos de explotación petrolera? Suponiendo que se diga... Sí, permítame aquí que haga una rectificación también a los medios de comunicación y un poco a las cifras que se han dado. El ITT con 920 millones de barriles significan una cuarta parte de nuestras reservas existentes. Es un monto enorme de recursos. Hagamos una sola reflexión. Que Chile dejara de producir una cuarta parte de cobre o que Estados Unidos deje de producir una cuarta parte de los 7 millones de barriles que produce. Sería una catástrofe económica. Esa es la dimensión del problema. Hoy, si estuviera en producción el ITT, estaríamos en 750.000 barriles por día, no en los 540 que tenemos hoy día y que mucha gente sigue con 500.000 del año pasado. Hoy estamos en 540.000 barriles por día gracias a la recuperación mejorada de los campos Sacha y Shushufindi. Y podríamos tener hasta 750.000 barriles por día más. Esto significa la bicoca aproximadamente de unos 5.000 millones de dólares al año en la producción pico durante unos 4 o 5 años, luego declina con un promedio aproximadamente en la vida del proyecto de unos 3.500 millones de barriles por año. Y si no se explota el ITT, ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasaría? ¿Para cuántos años más tenemos de exportación? Mire, con la producción que hoy tenemos de 540 y que va a llegar a un promedio mayor el próximo año, yo pienso que todavía tenemos para una generación de país exportador de petróleo crudo sin considerar el ITT. Considerando el ITT, fácilmente llegaremos al año 2040 como exportadores de petróleo. Muchas gracias, Wilson, por su participación en Contacto Directo. Que tenga un buen día. Muy amable. Estefi. 7 de la mañana con 55 minutos. Cuando regresemos en los deportes, todos los detalles de la lluvia de bengalas lanzada por Barras Bravas en Ucrania durante un partido entre Sebastopol y el Dnipro. Quédese con nosotros. Los
Los deportes en Contacto Directo llegan gracias a... Con cada $50 de depósito podrás participar en el sorteo y acompañar a tu tricolor querida a los próximos 2 partidos contra Colombia y Bolivia. Próximo sorteo 27 de agosto. Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. Muy buenos días, iniciamos con los deportes. Luego de dejar en el camino al Sport Huancayo de Perú, ahora Emelec tiene como objetivo a la Universidad Católica de Chile, equipo al que visita hoy en duelo de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por el argentino boliviano Gustavo Quinteros arribaron ayer a territorio chileno de sus principales figuras, el portero Esteban Drer y el atacante Marlon de Jesús. Ambos se recuperan de diferentes lesiones. Es probable que Quinteros vuelva a utilizar desde el inicio al atacante argentino Denis Stracualuzzi. Y durante un partido entre el Sebastopol y el Dnipro de la Liga Ucraniana de Fútbol se dio un lamentable hecho, protagonizado por barras bravas, que casi termina en tragedia. El partido iba empatando 1-1. En un contragolpe se observa a los jugadores del Dnipro lanzarse al ataque, elaborando una clara jugada de gol, y que es abruptamente cortada por los hinchas del Sebastopol, quienes en una actitud vandálica lanzaron bengalas y asientos a la cancha para evitar las anotaciones. Las explosiones provocaron heridas sobre el rostro de algunos futbolistas, por lo que el partido fue suspendido unos minutos. Lamentable. Y el jamaiquino Usain Bolt completó su triplete en Moscú al conseguir en el relevo de 4% su 8ª medalla de oro en campeonatos del mundo y la 10ª en total, una hazaña que le convierte en el atleta más laureado de la historia, superando al estadounidense Carl Lewis. Además, Bolt ganará desde ahora $300.000 por presentación, es decir, $3.000 por metro. Se interviene en todas las pruebas del hectómetro en una competencia. Con esto nos despedimos. Recordemos que hoy a las 6:15 de la tarde Emelec jugará por Copa Sudamericana. Steffi y Alfredo. Gracias, Maricel. Información deportiva. Cerramos así Contacto Directo y nos volvemos a encontrar, Alfredo, mañana. Sí, Steffi, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.